¿Cuál es el efecto que tiene para el año grabable 2024 y siguientes la sentencia de la Corte Constitucional C540 de diciembre 5 de 2023, con la cual se declararon inexequibles algunos de los cambios que la Ley 2277 de 2022 le habían realizado a los artículos 905 y 908 del Estatuto Tributario, los cuales hacen parte de las normas que regulan la tributación bajo el régimen simple de tributación? Ok, entonces está la noticia de esta semana, porque la sentencia se produjo el 5 de diciembre del 2023, pero el extracto de la Corte con esta sentencia solo empezó a circular en internet el martes pasado, el 12 de diciembre del 2023. Entonces resulta que estos artículos 905, aquí tengo que corregir, y 908, 905 y 908 habían sido modificados con los artículos 42 y 44 de la Ley 2277 del 2022 y habían generado una desigualdad de tributación entre personas naturales o jurídicas que ejercen profesiones liberales, pero que les habían formado diferentes requisitos para poder estar en el simple y diferente tributación. Voy a abrir aquí un artículo que ya lo hice para el portal y que lo están revisando. Entonces, ¿qué pasa? Que la Corte estudió este segundo inciso del numeral 2 del 905, donde se había dicho que quienes ganen ingresos superiores a 12.000 VTs por actividades de servicios profesionales no los dejaban entrar al régimen simple en los años 2023 y siguientes. Este inciso lo declararon entonces inexequible, ¿sí? Inexequible, y hay otros cambios dentro del 905 que con esos no se metieron, solamente este que está aquí subrayado, este inciso del numeral 2 lo acaban de declarar inexequible, y en el 908 que habían modificado todas las tablas de la tributación de los que están en el régimen simple, todas las tablas las habían modificado con la ley 2277, la Corte entonces tumbó esta tabla número 4 y tumbó esta tabla número 5, porque entonces se estudió que sí se había formado una desigualdad entre los que ejercen profesiones liberales. Resulta que si alguien se dedicaba a actividades de educación y actividades de atención a la salud humana, noten que ellos sí puedan llegar a manejar ingresos de hasta 100.000 VTs, y con estas tarifas de 3,7, 5, 5,4 y 5,9. Pero si alguien ejercía otra profesión que no fuera la de educación ni la de la salud humana, entonces les tocaría tributar con esta tabla 5. En esta tabla 5 los ingresos no se pueden llegar a pasar de 12.000 VTs y los porcentajes eran más altos, 7,3 y 8,3. Pues entonces demandaron esa parte de la norma, estas tablas número 4 y esta tabla número 5, y también en el cálculo del anticipo, que eso está en el parágrafo 4, también había una tabla especial para el anticipo, la tabla número 4 y la tabla número 5 en el anticipo. Esas dos tablas las tumbaron porque sí se formaba una desigualdad entre que una serie de profesionales como los que se dedican a la educación y la salud sí podían manejar hasta 100.000 ingresos de VT y con unos X porcentajes de tributación. Y los demás profesionales, personas naturales o jurídicas, recuerden que en el régimen simple esto aplica tanto a persona natural como jurídica, los demás profesionales solo podían manejar hasta 12.000 VTs y con una tributación más alta, pero la Corte dijo, eso es una desigualdad, eso es una inequidad que no está bien justificada. En consecuencia, la Corte, ¿qué hizo? Tumba también esta tabla número 4, tumba esta tabla número 5 y dice que necesitan revivir por lo menos esta tabla de la versión que existía hasta el año 2022. Esta tabla número 3 la reviven para poder cerrar el año 2023. Entonces, todos los profesionales, todas las personas jurídicas o naturales que están en el régimen simple prestando cualquier clase de actividad de servicios profesionales, sin importar en qué sector, sin importar si es en la educación o en cualquier sector, al cierre del 2023 van a tener que tributar con esta tabla. Y entonces el único problema que se forma con esta sentencia que está saliendo es ahorita en diciembre del 2023, es que a lo largo del 2023 ya habían hecho sus anticipos con estos porcentajes, ya habían utilizado estos porcentajes para hacer los anticipos. Los anticipos se miran es acá en el parágrafo 4, ¿sí? Miren, acá están los anticipos, pero siempre los anticipos son con el mismo nivel del porcentaje con que se va a liquidar al final del año el impuesto. Entonces, ¿qué pasa? Si a lo largo del año 2023 ya habían hecho 5 anticipos e incluso falta un nuevo, el último anticipo, entonces, ¿qué va a pasar? La DIAN se va a tener que pronunciar y advertir que los fallos de la Corte no tienen efectos hacia atrás. Por tanto, este fallo de la Corte tiene efectos hacia adelante. En consecuencia, los anticipos que ya liquidaron, si fueron altos o si fueron bajitos, ya se dejan como están. El último anticipo, el de noviembre-diciembre, sí se va a tener que ajustar a lo que dispuso la Corte, que entonces acá en el cálculo de los anticipos también se revive la tabla viejita que existía hasta el 2022. Entonces, que esta es la tablita con la que tienen que hacer entonces el último anticipo, porque esta es la norma que está vigente en este momento
para poder cerrar el año 2023. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el año 2023 lo estuve escribiendo acá dentro de este artículo, sí, para poder cerrar el año 2023, aquí está el artículo, aquí, va a pasar lo siguiente, voy a leerles por aquí de lo que va a pasar para poder cerrar el año 2023. Aquí están los comentarios de lo que dispuso la Corte y estos son los comentarios que yo extracto de esa sentencia, ¿sí? Para poder cerrar el año 2023. Al cierre del año grabable 2023, todos los contribuyentes del régimen simple que ejerzan profesiones liberales y sin hacer ninguna distinción, es decir, sin importar si su profesión se relaciona con la educación o con la salud o con cualquier otro servicio, sí podrán mantenerse en el simple si sus ingresos brutos no superan los 100.000 VTs. Esa es otra consecuencia porque se borró ese inciso segundo del numeral 2 del 905 del Estatuto Tributario. Entonces, al cierre del 2023, todos pueden cerrar hasta con 100.000 VTs y se les va a permitir estar en el simple. Eso de que se está discutiendo de que entonces los que se dejaron de meter al simple al comienzo de 2023 porque la norma les ponía un límite de 12.000 VTs que pueden hacer ellos, no, eso ya el año 2023 ya transcurrió, ya se metieron fue al régimen ordinario porque no se podían meter al régimen simple, les hicieron retenciones como quienes están en el régimen ordinario, practicaron retenciones como quienes están en el régimen ordinario, o sea que eso de volverse a enero del 2023 para decir que se meten al simple ya no se puede porque ya transcurrió técnicamente todo el año en el régimen ordinario, ya les toca cerrar el régimen ordinario y en el 2024 pensar en la posibilidad de pasarse al simple, ¿listo? Pero entonces los que se habían metido al simple diciendo que estaban en el simple porque sí cumplían el nuevo requisito de las 12.000 VTs, tranquilos, pueden cerrar el año con 100.000 VTs y se les permite seguir en el simple al cierre de 2023 y durante el 2024, listo. Además tendrán que liquidar su impuesto simple con lo que fue la antigua tabla número 3 que se había utilizado hasta el cierre del año 2022, en la cual el impuesto se calcula con tarifas que oscilan entre el 5,9 y el 14,5. O sea, al cierre de 2023, el impuesto de todos los profesionales de cualquier profesión hay que liquidarlo con esta tabla, la que se usa hasta el 2022 y que es una tabla que fluctúa con tarifas entre el 5,9 y el 14,5. B. Por consiguiente, si entre enero y octubre de 2023 ya habían hecho unos anticipos bimestrales menores, pues habían utilizado los porcentajes de lo que fueron las tablas 4 y 5 que se habían introducido con la ley 2277 de 2022, los cuales oscilaron entre el 3,7 y el 8%, ¿sí? Algunos, o sea, los que venían utilizando la tabla 4 hicieron anticipos menores porque la tabla traía porcentajes menores. Lo correcto será que aprovechen la presentación del último anticipo bimestral del periodo noviembre-diciembre y liquiden un mayor anticipo de forma que la suma de todos los anticipos del año arrojen el mismo monto de lo que será el impuesto total al final del año. Claro, esos que estaban en las actividades de la educación o la salud, entonces habían venido haciendo a lo largo del 2023 unos anticipos con una tabla que les pedía anticipar muy poquito, pero al final del año el impuesto va a ser más grande. Entonces lo correcto es que en el último anticipo, en el de noviembre-diciembre, equilibren todos los anticipos, que hagan el cálculo de todos los anticipos que sí les corresponde liquidar para que coincida luego al final del año con el impuesto simple. Como sea, esto requerirá que la DIAN haga ajustes a última hora a su plataforma MISCA de forma que el cálculo del anticipo sí se pueda hacer manualmente. Ahí está el problema, la DIAN va a tener que dejar que el último anticipo bimestral, el de noviembre-diciembre, en el formulario 2593 se puede hacer manualmente porque la tabla acaba de cambiar y porque ya no tiene 6 tablas el régimen simple, tiene solamente 5 tablas, quedaron solamente 5 tablas. Entonces ese formulario 2593 se tiene que dejar liquidar manualmente. Vamos a ver si la DIAN lo deja hacer. ¿Listo? Además, no tendrá lógica que se les pida modificar los anticipos bimestrales ya presentados liquidando intereses de mora, pues el fallo de la Corte no tiene efectos retroactivos. Los que ya habían hecho anticipos entre enero y octubre usando tarifas más pequeñas, no se les tiene que ir a pedir que muevan eso. Solamente para mí lo correcto sería es que les digan que en el último anticipo del año hagan todos los cálculos necesarios para que alcancen el total de los anticipos que sí sean iguales a lo que va a ser el impuesto al final del año. Y los que venían usando la tabla 5, ¿cierto? Y que al final habían hecho más anticipos de los que en verdad le corresponde, pues en el último anticipo mirar si no tienen que anticipar tanto y anticipar solo un poquito. Ese cálculo, ese último anticipo va a tener que ser manual, ahí vamos a tener que esperar la posición de la DIAN. Y consecuencia C adicional, la DIAN tendrá que modificar de nuevo la estructura del formulario 2593, ya lo dije, y también la del formulario 260 del año grabable 2023, porque ya lo habían expedido, el 260 año grabable 2023 lo habían expedido con la resolución 87-37 de octubre del 2023, y ahí se veían las 6 tablas, ¿sí? Entonces, en ese formulario 260 se veían las 6 tablas
como había quedado después de la ley 2277 del 2022, pero el formulario lo va a tener que volver a modificar la DIAN antes de que se venzan desde que se presenten los vencimientos de esa declaración del año grabado 2023, para dejar solo 5 tablas, ¿sí? O sea, se le dio el trabajo a la DIAN ahí, que había sacado ahorita en octubre de 2023 con el nuevo formulario 260 para hacer la declaración al final del año, porque había quedado con 6 tablas y ahora este fallo de la Corte sí tiene efectos al cierre del año 2023 y el impuesto solamente se tiene que aplicar con las 5 tablas para que quedó la nueva versión del artículo 908. Esos son los efectos más importantes que genera esta sentencia reciente de la Corte Constitucional. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal Actualícese Video